Regresamos con el economista y profesor universitario Werner Corrales. Él ha sido ministro de Planificación y de Fomento en Venezuela y acaba de describir para nosotros a grandes rasgos cuál es la situación. Aparentemente es una situación creada, no sabemos si de manera exprofesa o por resultados de aprendices de brujo. El punto es que para el gobierno está muy bien lo que ellos están haciendo, al menos lo que afirman en sus declaraciones constantes, lo que hace descartar cualquier acción para corregir estos desequilibrios. Es decir, ellos piensan que es eso. Más aún, cuando han sido confrontados con la crisis y ha habido las críticas que cada vez hay más dentro de Venezuela y fuera de ella. Y dentro del propio chavismo, por cierto. Y dentro del propio chavismo, lo que dicen es, vamos a profundizar el modelo. Es que realmente aquí no hay un error, o no solamente hay un error en el manejo de la política económica. Aquí hay una concepción que es destruir el aparato productivo burgués para construir el socialismo. De eso hablan. Y no solo en la economía, en la cual se ha visto la estatización de empresas, en la cual se ha visto cómo se pierde la confianza de todos los inversionistas. Es en todos los ámbitos. Es más, yo recuerdo una frase de mi compañero de estudio Jorge Giordani, que dijo una vez: hay que destruir la superestructura burguesa para construir el socialismo. En eso han estado por 16 años. No es de extrañar que estemos en esta crisis, pero además hay que reconocer que esta es una clase de socialismo muy particular. Es un socialismo en el cual, como tú mencionaste en la última parte del segmento anterior, un socialismo en el cual fundamentalmente hay gasto público, no tanto inversión pública productiva. Hay gasto público porque su inspiración de inicio es una inspiración populista. El populismo, el rentismo populista, que usa la renta petrolera para repartir, para dar dádivas o dar coimas a cambio de apoyo político, eso no lo inventó el chavismo. Eso viene haciendo estragos en Venezuela al menos desde 1978, cuando empezaron a caer todos los indicadores económicos y sociales. La trampa del rentismo no es solamente, o no consiste solamente en depender de ingresos de la exportación petrolera. Fundamentalmente consiste en no usar esa renta para inversión, para crear capital humano, sino emplearla para subsidiar negocios, porque no es solamente los pobres que reciben la renta, hay muchísimo privado que captura renta para subsidiar negocios que no son productivos, para pagar servicios finales en lugar de educar y dar capacidades para que la gente por sí misma progrese, pero tiene a cambio el apoyo político. Es decir, compañerito, se decía en la mal llamada Cuarta República, compañerito, tú sabes, tú votas por mí, yo te estoy dando esta plancha de decir, aquí qué es lo que se ha dicho en estos últimos 16 años, la revolución te resuelve las cosas, pero tú tienes que ser revolucionario. Esos tiempos, por lo visto, se nos acabaron por dos razones. Una, ya el petróleo no es el bien escaso que era. Ahora se consigue gas y petróleo en muchísimas partes con las tecnologías, el gas de esquistos, en fin, con las tecnologías que han estado en desarrollo y reduciendo los precios de producción en los últimos 10 años básicamente. Venezuela ya no tiene un horizonte casi infinito hacia el futuro para seguir dependiendo del petróleo. O damos el paso de diversificar la economía y diversificar el ingreso del Estado, o damos el paso de utilizar esa renta en crear capacidades en la gente para que ellas puedan echar adelante, o se nos acabó, vamos a entrar en una pobreza absoluta en Venezuela. Ahora, en los últimos días, los últimos meses, en la medida que cae el precio del petróleo, parece aumentar esa vocación rentista y populista del gobierno. Por ejemplo, en los últimos días están recogiendo firmas contra el decreto de Obama o la acción gubernamental del gobierno de Estados Unidos que sancionó a 7 funcionarios venezolanos acusados de corruptos y de tener cuentas en el extranjero. El gobierno convirtió esa sanción en una agresión contra la República, supuestamente la más fuerte en los últimos años en la existencia de Venezuela.
Pero la gente que está buscando, por ejemplo, una casa a través de estos programas habitacionales o que está buscando algunas cosas, le están exigiendo que firme, de modo que se está convirtiendo en una forma de persecución contra las personas. El extremo de este populismo no podría agravar más el cuadro económico de Venezuela. Definitivamente lo está agravando, y yo no creo que sea una cosa, como tú decías hace un momento, que es que en el futuro, no, es ya. Estamos en este momento en un callejón sin salida. O cambia Venezuela sus políticas, tiene que cambiar el modelo para poder hacerlo, o simplemente no sale de esta crisis. Ahora, no salir de la crisis no necesariamente significa que aquí va a irrumpir una poblada, va a haber una explosión social, como se ha dicho. Miren, tenemos el ejemplo de Cuba. Los pobres cubanos han reducido su nivel de vida y se han quedado oprimidos, pasando hambre, con más de 50 años de racionamiento para el consumo, y ahí está Cuba. Estas cosas no estallan. En estas cosas hace falta que haya una responsabilización de la oposición democrática para que asuma una estrategia para salir del gobierno por vías constitucionales. Quiero insistir en esto porque se ha querido demonizar a la oposición cuando plantea que es necesario cambiar el gobierno para poder cambiar el modelo y resolver la crisis, diciendo esa postura es inconstitucional. No, la postura es absolutamente constitucional. Los venezolanos tenemos muchas vías que nos plantea la Constitución para salir de un régimen que ha violado sistemáticamente a la Constitución. Las vías, por supuesto, son las electorales, pero también son la renuncia del presidente. Si los venezolanos le exigimos, presionamos para que el presidente renuncie y las instituciones le quitan su apoyo y el presidente se ve obligado a renunciar, eso es constitucional. También son constitucionales otras vías, sobre todo en un Estado o en una sociedad en la cual se ha violado la Constitución de manera sistemática. Hay artículos de la Constitución que ni siquiera nos dan el derecho, nos obligan a los venezolanos a reponer la vigencia de la Constitución. De manera que, primer punto, quitemos la demonización que se ha pretendido hacer del hecho de que Venezuela necesita cambiar de régimen para poder resolver la crisis. Y si quieres, comencemos a hablar de cómo resolver la crisis. Vamos a volver sobre cómo en el próximo bloque, porque hay muchas ideas, muchas propuestas, pero el punto es, ¿estará el gobierno en disponibilidad de abandonar el poder con tantos intereses económicos que se han tejido durante estos 15, 16 años? Conversamos con Werner Corrales, profesor, economista, exministro, un crítico agudo del cuadro económico y político y sobre todo de las políticas del chavismo. Esto es Análisis Venezolano. Regresamos en breve con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección, 3061 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. La nueva manera de hacer tus compras. Deja que todo llegue a tus manos. MyClick Supermarket, supermercado en línea. Elestimulo.com, noticias que te mueven. Muy pronto, Tronic Solutions, vanguardia tecnológica al mayor y al detalle.